Buenos días y vence hoy. Pueblo de Dios, podemos decir que en Barranquilla el COVID-19 es casi historia. Así que pueblo de Dios, todos los que están allá en la televisión, que nos cuesta tener que hacer todas las grabaciones, muchas personas no se imaginan todo lo que toca hacer durante la semana para las grabaciones, por el tema de pico y placa, por tantas cosas, y la infraestructura de televisión, de los cambios que ha tenido que haber, los equipos que se han tenido que comprar para poder tener el Zoom y el YouTube a su disponibilidad totalmente, 100%. Y bueno, doy gracias a Dios por la fidelidad del Señor. Doy gracias a Dios por la fidelidad de los hermanos que continúan comprometidos con la causa del Señor, y ser agradecido con el tiempo de todo lo que Dios le ha dado en medio de pandemias, en medio de una situación difícil como se está viviendo en el mundo en general. Y he escuchado mucho de nuestra nación que dice que la situación está muy difícil, por eso se tuvo que abrir el comercio rápidamente, y eso en todas partes. Pero una de las cosas que podemos ver en la palabra es que dice la Escritura que cuando hay crisis, en medio de la crisis, Isaac prosperaba. Porque el reino de este mundo, no es superior al reino de Dios. Y es donde nosotros tenemos que continuamente aplicar y más severamente los principios que Dios establece en su palabra para los hijos del reino. Entonces podemos ver que esos principios del reino funcionan, todo el tiempo han funcionado. Y no solamente es yo creo en el principio, sino también vivir y practicar ese principio. Cada vez que usted aplica ese principio, dice la Escritura que es prosperado. Y una de las palabras que el próximo domingo, si Dios me permite hablarlo de parte de Dios, es una revelación que Dios me dio en el libro de Génesis, pero tremendo, y tiene que ver con Hebreos capítulo 4. Y pues quería enseñarlo, pero Dios me habló de la semana pasada, y uno de los ataques que hay en el mundo en general, y quiero que todos, pero todos me presten su atención y tengan reverencia allá en su casa, donde usted está, y apague todo lo que tenga alrededor que lo distraiga y conéctese a la palabra para honrar a Dios y honrar al mensajero de Dios. Por eso es importante la reverencia. Cuando Dios habla, el pueblo calla. Por eso es que para poder escuchar la voz de Dios tenemos que callar. Y el silencio es importante para poder tener que escuchar literalmente la voz de Dios. Por eso usted ve que Dios nos dio 2 oídos para escuchar más y una boca para hablar menos. Así que es importante, si usted está en su casa, por favor cierre la puerta para que no se le salga el aire acondicionado y vaya a enfriar Barranquilla. Si usted está en el cuarto, cierre la puerta para que el aire acondicionado no se le salga. Entonces ahorre energía, la nevera, todas estas cuestiones que tiene que hacer. Y yo creo que es tiempo de que usted pueda entender qué es lo que está sucediendo en la actualidad. Y
Una de las cosas es que esto, desde el principio de la creación, hay una lucha por la adoración. Y es una lucha por la adoración, digamos, del enemigo en contra de Dios. Pero Dios, dice la Escritura en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el verso 2, 3, no recuerdo, pero dice ahí, dice que el hombre fue creado para la alabanza de su gloria y de su gracia. Y esto, el enemigo trata de robar, de hurtar la adoración a Dios. Y lo voy a leer por toda la Biblia para que usted tenga más o menos una idea de qué es lo que sucedió y lo que está sucediendo en la actualidad. Lucha por adoración. Una de las cosas que Dios tiene, y esto es lo que caracteriza podemos decir, no sé cómo explicar el término espiritual al término físico. Quiero traer lo espiritual para que lo puedan entender. Bueno, lo voy a llevar a lo físico para que usted lo pueda llevar a lo espiritual, si lo puede entender lo que le voy a decir. Es que en lo natural hay una lucha por el poder. En lo espiritual, Dios es el poder. Recuerde que Dios es omnipotente. Él es el poder. Él es omnisciente. Él sabe todo y conoce todo. Él conoce, sabe lo profundo del corazón del hombre. Y eso omnipresente está en todos lados al mismo tiempo. Entonces ya más o menos va a tener usted una idea de lo que lo es lo espiritual. En Dios da libertad al hombre, no le presiona para que le adore, sino que da libertad. Satanás pone presión al hombre para que le adore. Escuche bien, a él o adore cualquier cosa, sea una silla, sea un carro, sea un negocio, sea una empresa, cualquier cosa que desvíe la adoración a Dios. Y en otras palabras dice, ni para ti ni para mí. Porque eso es la actitud de Satanás y tus demonios. Y hay algo que usted tiene en su mano que se llama un teléfono celular. Y yo le recomiendo a usted que en ese teléfono celular desconecte Facebook, Instagram, todas estas cosas, y póngalo en un PC y no en el teléfono celular. Porque te voy a hablar esta parte porque te inclinas continuamente. Te voy a explicar qué es adoración. Y usted ve que la gente vive inclinada a un teléfono celular, sacando todo el tiempo y perdiendo el tiempo cuando hay tantas cosas que hacer y también tanto tiempo que tenemos para dejar a un lado las cosas y poder centrar la adoración a Dios. Y algunos dicen, pastor, esto me parece muy fanatismo, como usted lo quiera llamar, pero para mí no es fanatismo. Todo aquel, escucha bien, que pone prioridad en Dios, permanecerá. El que no pone su permanencia en Dios, no va a permanecer. Y por eso quiero desglosar lo que significa adoración. Adoración significa apreciar a Dios porque Él es digno, según Apocalipsis capítulo 4, verso 11 y Apocalipsis 5, 12. Dice, es la palabra hebrea para adorar son segat y shashat.
Y esta significa inclinarse. Entonces, cuando usted ve, la gente está totalmente en la calle, en cualquier lugar, inclinado a algo que no es Dios. A veces la gente está metido en la contabilidad y tienen Instagram, Facebook. A usted le pagan para trabajar la contabilidad, no para estar metido ahí. Se le pueden meter los ladrones por ahí y le sacan la plata. Eso se llama irresponsabilidad. Y los grandes hackers están entrenando y robando a través de la banca, precisamente entrando a los teléfonos celulares, y la gente no se da cuenta y le da enter. Hay un anuncio cristiano, ¡boom! Y le da un enter. Entran y entran a tu teléfono y tú te das cuenta cuando de una vez empiezan a curvatear toda tu información. O en el computador. Entonces, le hago esto, énfasis, es para que usted tenga mucho cuidado y se da cuenta que hay un teléfono que usted tiene en su mano que puede ser su amigo o su enemigo. ¿De qué manera usted lo va a usar? Entonces, está inclinado a su teléfono celular en todo tiempo. Es más, hay veces que el teléfono se le olvida en la casa y busca la forma de tener otra cosa por ahí que sea parecido al teléfono, o dice, préstame tu teléfono celular, porque tiene la adicción. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta adoración. Ahora, esta palabra griega también de adoración es la palabra prosconeo, que significa besar la mano, rendir homenaje o reverencia. Entonces, mantienes el teléfono en la mano y la gente te va con el teléfono todo el tiempo. Es increíble. Eso, usted puede notar, pueblo de Dios, que el diablo está hurtando. No te estoy diciendo que no uses el teléfono. Lo que te estoy diciendo es que usted es una persona centrada y que pueda usar esas Facebook y esa cantidad de cosas en un teléfono, en una cosa PC, en un computador, para que usted ponga su tiempo y lo que quiere ver, porque si no se le pasa 1 hora, 2 horas en el teléfono y está pendiente y deja de producir. Hello, ¿todavía me aman o aman a Cristo? De todos modos, la verdad. Entonces, esta palabra significa, o prosconeo, significa besar la mano. O sea, está el teléfono aquí continuamente en la mano, derecha o izquierda. Y la gente anda con dolores en la espalda, con dolores por aquí, dolores por acá. Y dice, pero ¿qué es lo que me está pasando? La posición que tienes y usas el teléfono. Pero te voy a explicar algo. Cuando tú te postras a adorar a Dios y te inclinas a Él, cuando te levantas con una nueva fuerza y con un cuerpo restaurado a causa de la presencia de Dios por tu tiempo de adoración. Y esto es lo que quiero hablarte, porque cuando vemos en la Escritura, en el libro de Mateo, en el capítulo 4, dice en el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Escuche bien. El Espíritu Santo guió a Jesús al desierto para ser tentado, escucha bien, por el diablo. Y después de haber ayunado, escucha bien, después de pasar tiempo con Dios, después de estar metido ahí esos 40 días, la tentación, escucha bien, la tentación no fue durante 40 días, sino cuando salió del tiempo de adoración. El Espíritu Santo guió a Jesús a 40 días de ayuno y entró ahí y estuvo con el Padre permanentemente, llenándose más de la presencia de Dios. Era Dios y era hombre al mismo tiempo.
pero cuando sale del ayuno encuentra la tentación. Y es que lo que Jesús dice a los discípulos: orad y velad para que no entren en tentación. Entonces cuando sale Jesús, aparece alguien llamado Luzbel, Satanás o adversario, y le dice: escúcheme, para que sepa lo que le va a pedir a usted. Él sabe, escuche bien, que tú necesitas. ¿Cuál es tu necesidad? Varón, él sabe cuál es tu necesidad. Mujer, él sabe cuál es tu necesidad. Jóvenes, él sabe cuál es tu necesidad. Entonces, él trata de suplirte una necesidad cuando Dios la suplió antes de la fundación del mundo. Y dice: y después de haber ayunado 40, verso 2, 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Él le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acuérdense que Satanás funcionaba como rey, profeta y sacerdote en la era anticaótica. Y él conoce y le habló proféticamente a Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, yo no sé si realmente tú eres hijo de Dios, yo no sé, pero si tú eres, di que se conviertan estas piedras en pan. Y Jesús le contesta con voz profética, pero aplicando la palabra, y le dice, le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de ¿dónde? De la boca de Dios. Según Deuteronomio capítulo 8 verso 3, él le saca la palabra que está escrita, dice: escrito está. Y Jesús le saca la palabra. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Pero cuando leemos el Salmo 91, en el verso 11, dice la Escritura: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Pero le corta la palabra a Jesús, el autor y consumador de la fe, el creador, y por él, para él fueron creadas todas las cosas. Si Satanás se atrevió a hacer eso, ¿qué no hará contigo? Jesús lo dijo: si con el árbol verde hacen todas estas cosas, ¿qué no harán con la rama? Y le dice en el verso 7, Jesús le dijo, el verso 7, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando hablamos de adoración, hablamos de servicio. Cuando usted ve en el libro de Éxodo, en el capítulo 4, usted va a encontrar capítulo 4, 5, 6, 7 y 8. Usted va a encontrar todo lo que tiene que ver con adoración. Y una de las cosas que Satanás no quería era que el pueblo de Dios, el pueblo elegido, saliera a adorar a Dios. Y les prohibió, y vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 4.
para adelantar un poco, vamos a leer el capítulo 7. Para adelantar un poco, porque es bastante el material y no quiero sino darle más o menos las pautas, pero usted puede estudiar en su casa el capítulo 4, 5, 6, 7, va a encontrar toda la forma. El capítulo 7, versículo 4 dice: entonces Jesús, Jehová, acuérdate, quisiera hablar esta parte, porque quien hablaba ahí era Jesús. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí, él sale al río, y tú ponte en la ribera, de delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra o serpiente, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciéndote: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no ha querido oír. Y cuando usted lee el capítulo 8, en el verso 1 también dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esta palabra servicio es adoración. Cuando te pasa en el versículo 20 del capítulo 8, también va a encontrar, y si Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Cuando leemos el capítulo 9, en el verso 1 también dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Cuando leemos en el capítulo 9, en el verso 13, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. En el capítulo 10, en el verso 3, dice: entonces vinieron a Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y en el versículo 7 dice: entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo? Escuche, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabe todavía que Egipto está ya destruido? Y dice: Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual le dijeron: escucha bien, pueblo de Dios. Y le dijeron: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? ¿No ha escuchado usted las condiciones para que la gente vuelva a la iglesia? No son ellos quienes ponen las condiciones, es Dios. Y dice esta palabra: Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños. Diga conmigo: baby, niños. Y nuestros viejos. A Dios gracias, ganaron la tutela. Los viejos.
Y dice, con nuestros hijos y con nuestras hijas y nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestros rostros. ¿No será así? Id ahora vosotros los varones nada más, y servid a Jehová, puesto esto es lo que vosotros pediste. Y lo echaron de la presencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Cuando le dijo, escucha bien, extiende tu mano, le está diciendo, escucha, extiende tu mano. En la mano de Dios no tiene que llegar hasta por allá usted personalmente y poner la mano. Extiende la mano, ¡bum!, hacia ese lugar. Y cuando se extiende la mano, es la mano de Dios trayendo juicio o bendición. Y extendiendo Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo las langostas. Y usted ahí para adelante. En el versículo 22 del capítulo 10 dice, extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densidad tiniebla sobre todo Egipto por 3 días. Y ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó en su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Eso me deja decir que el que es hijo de Dios, el que es nacido de Dios, tiene la luz divina. Y que el mundo haya tiniebla allá de aquel lado, aunque el mundo planifique y diga sus expresiones, sus conocimientos humanos, recuerdo que no pertenecemos, nuestro reino no es de este mundo, somos un reino diferente. Cuando el juez lanza juicio sobre todo Egipto, específicamente cuando fue el primogénito, inmediatamente le dijo, pongan la sangre a los linteles, y cuando venga el ángel de la muerte no entrará a su casa. En el versículo 24 del capítulo 10 de Éxodo, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo, escuche, servid a Jehová solamente que vuestras ovejas y vuestras vacas vayan también vuestros niños con vosotros. O sea, le dijo, vayan los niños, pero los diezmos y las ofrendas se quedan aquí en Egipto. Vayan las mujeres, pero vayan todos, pero eso se queda aquí. De aquí no puede salir. Eso se queda aquí en el restaurante, se queda aquí en el supermercado, se queda aquí. Eso no lo puedes llevar a la casa de Dios. Y versículo 25, Moisés respondió, tú también nos darás sacrificio y holocausto que sacrificaremos para Jehová nuestro Dios. Nuestro ganado irá también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y escuche, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. En otras palabras, aquí vamos a ir los ancianos, las mujeres, los niños, nuestro ganado, todo tenemos que ir allá a adorar a Dios porque no sabemos qué es lo que Él nos va a pedir. Vamos a adorarle, vamos a pasar tiempo con Él. Son 3 días de fiesta que vamos a tener con Él en el desierto. Y todo lo que el enemigo trató de hacer para bloquear, para destruir a un pueblo, pero a Dios gracias había un líder como Moisés que obedeció al 100%
aún por encima de lo que decía el gobierno de Egipto y aún de lo que decía de sus propios pueblos. Porque cuando tienes la visión clara, no importa, escucha bien, muchos te van a seguir, otros no te van a seguir. Pasó con Jesús. Cuando sabes hacia dónde vas, sabes quién eres, si eres un hijo de Dios, tú caminas bajo estos principios que están establecidos y no te doblegas a los principios establecidos por Satanás, que quieren gobernar nuestra nación, que quieren gobernar el mundo. Dice la Escritura que Dios creó el mundo, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, el diablo quiere quitarte la adoración. Y una de las cosas que hoy voy a hablar precisamente es una invitación que me hicieron por varios países. Es precisamente voy a hablar este tema porque Dios me dijo, diles que han luchado por la predicación de mi evangelio y es bueno, pero yo estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Dice la Escritura que todo el mundo en general estará lleno de su gloria a causa de la adoración. Hoy día la gente no está adorando. Hoy la gente está pasando más tiempo en otras cosas, quizás encerrado en su casa haciendo otras cosas y pasando tiempo en las redes sociales, y lo que menos está haciendo es pasar el tiempo en adoración con Él. Satanás sabe cómo hurtar la adoración. Y hay una crisis de adoración, no solamente de cánticos, hay una crisis de adoración. Y quiero decirte que si el mundo entero se empieza a postrar y adorar a Dios por encima de cualquier situación, circunstancia, yo te aseguro que esto va a tener un cambio, como pasó aquí en la ciudad de Barranquilla. Los diagnósticos eran totalmente diferentes, pero todo estaba terriblemente. Yo tenía la información de mi mano, 5 personas por hora morían en Barranquilla. Y el pronóstico era llegar a 10, 15. Y se salía de las manos. Nos pusimos a orar con toda la estadística. Hablé con el profeta T.B. Jones y nos entramos en oración por la ciudad fuertemente. Desde el mes de 25 de junio empezamos. Pues hablamos con los pastores, vamos a hacer una reunión con todos los pastores. Se hizo la reunión con todos los pastores por Zoom. A Dios gracias que las autoridades de la ciudad de Barranquilla y del Atlántico se doblegaron y vemos el cambio. Pero desafortunadamente, escuche bien, no se ha dado la apertura a la iglesia cuando la iglesia es la que tiene, escucha bien, la solución. Jesús ponía las manos a los leprosos, les echaba fuera a los demonios, sacaba. ¿Por qué? Porque había un espíritu diferente. Satanás ha impartido miedo, donde la gente no podía salir a la calle porque a los 6 metros se le pegaba el virus. Imagínense quién iba a estar en la calle. Pero hay un virus que Satanás ha metido dentro de la iglesia y en el mundo en general que se llama la mentira. Y la mentira es un virus tan terrible que quiero decirte que ninguna mentira supera una verdad jamás y nunca, porque dice Jesús es verdad. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hace libre.